Hola, en este video les voy a explicar las operaciones básicas en el conjunto de los números racionales. Empecemos con la suma y la resta. Para poder sumar y restar debemos tener cosas iguales, por lo tanto, los denominadores, que son los que me indican qué tipo de fracción tengo, tienen que ser los mismos. Entonces, en este ejemplo que yo elegí, tenemos 3/4 negativos, 2/3 y se le resta 7/6. Entonces, necesitamos que los cuartos, los tercios y los sextos sean el mismo denominador. Entonces vamos a ayudarnos buscando las fracciones equivalentes a cada una de ellas, que tengan el mismo denominador. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que pensar qué número es múltiplo tanto de 4, de 3 como de 6. Entonces, siempre es más fácil empezar por el denominador que sea mayor. Entonces me fijo. ¿El 6 es múltiplo de 3? Sí, me serviría si tuviese que sumar estos dos, pero no es múltiplo de 4, no está en la tabla del 4, diríamos. Entonces, tengo que seguir buscando otro múltiplo que me sirva. Sigo con la tabla del 6, entonces, si 6 por 2 es 12, yo multiplicando 6 por 2 voy a llegar al 12, que es múltiplo de 6, y este 12 también es múltiplo de 3 y también es múltiplo de 4. Si yo al 3 lo multiplico por 4 y al 4 lo multiplico por 3, todos los denominadores me quedarían con denominador 12. Entonces, de esa forma encuentro cuál es el común denominador para las tres fracciones. Siempre es más fácil empezar buscando los múltiplos del mayor de los denominadores que tengo. Como yo quiero la fracción equivalente a 7/6 que tenga denominador 12, si yo abajo multiplico por 2, arriba también voy a tener que multiplicar por 2 para que la fracción sea equivalente. Entonces queda 7 por 2, 14 doceavos. Lo mismo hago con el 2/3. Si al 3 lo multipliqué por 4 para que sea denominador 12, al 2 también lo multiplico por 4 y va a quedar 8. Y lo mismo hago con el 3. Al 3, que es negativo, lo multiplico por 3 y me queda 9 negativo. Entonces, la fracción equivalente a 3/4 negativos es 9 doceavos negativos. ¿Por qué? Porque arriba y abajo multipliqué por 3. La fracción equivalente a 2/3 es 8 doceavos. ¿Por qué? Porque multipliqué arriba y abajo por 4. Y la fracción equivalente a 7/6 es 14 doceavos porque multipliqué arriba y abajo por 2. Entonces, como ahora son todos doceavos, ya puedo operar con los numeradores. Sé que mi denominador va a ser 12 porque todos son doceavos. Entonces ahora tengo que hacer 9 negativo más 8 es 1 negativo. Y 1 negativo menos 14 es lo mismo que la suma del opuesto, o es lo mismo que sumar dos negativos, entonces es 15 negativo. Entonces esta fracción es 15 doceavos. Chequeo si estos dos números se pueden simplificar. Y sí, son dos números que están en la tabla del 3, por lo tanto los puedo dividir a los 2 por 3 y me queda arriba 5 y abajo 4. Entonces, esa fracción equivale al 5/4 negativo. ¿Dónde ponemos el negativo? Es indistinto, toda la fracción es negativa. Lo que corresponde es ponerlo o en el número de arriba o mejor aún a la altura de la rayita de la fracción. Ese sería el ejemplo con suma y resta. ¿Qué pasa si tenemos que multiplicar? La multiplicación se hace derecho. 3 por 5, 15 y 4 por 2, 8. O sea, se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. Si hubiese sido algún número negativo, opero como opero en el conjunto de los números enteros. Acá tenemos un ejemplo.
Si mis dos números son negativos, yo sé que al multiplicar los dos negativos, mi resultado va a ser positivo. Y puedo multiplicar directamente 12 por 20, que es 240, y 5 por 6, 30. Queda una fracción bastante grande. La verdad que no es lo que a uno le resultaría más cómodo. Entonces, podemos simplificar el resultado o, si vemos los números, podríamos haber tratado de simplificar antes porque vamos a llegar a la misma expresión. Entonces, por ejemplo, como yo sé que el 12 y el 6 son múltiplos, simplifico como se simplifica en una fracción. El 12 se puede dividir por 6, el 6 se puede dividir por 6, entonces podría haber simplificado de esa forma y que acá me quede un 2 y acá abajo me quede un 1. Y el 5 y el 20 también los podría haber simplificado. Entonces, como los dos son múltiplos de 5, si yo el 20 lo divido por 5, me queda 4, sigue siendo negativo, y el 5 lo divido por 5, me queda 1. Entonces, respeto que mis dos números son negativos, eso no cambia. Respeto el orden, entonces solamente me queda operar. 2 por 4 es 8, negativo y negativo, el resultado es un positivo, y 1 por 1 es 1, entonces esto sería 8 sobre 1, que es 8 enteros. Si nosotros hubiésemos simplificado acá, simplifico los ceros, 24 tercios se simplifican por 3 y también me quedaba 8 enteros. Entonces, uno puede simplificar antes o simplificar después, que el resultado va a dar de la misma forma, solo que es más fácil siempre simplificar al principio. Si tenemos una división, como la división es la operación inversa a la multiplicación, lo que vamos a hacer es multiplicar por el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo es la fracción dada vuelta. Entonces, si mi número original es 2 tercios, el primer número, lo que voy a hacer es, en vez de dividir, voy a multiplicar, o sea, voy a hacer la operación inversa, por el inverso multiplicativo. El divisor es el 4/5, entonces voy a escribir 5/4. Y de esta forma lo que obtengo es una multiplicación que ya la sabía hacer, entonces multiplico derecho. 2 por 5 es 10 y 3 por 4 es 12. Si mis números son negativos, la operación no cambia. Hago lo mismo. Mantengo mi dividendo, mantengo el número que voy a dividir, voy a multiplicar por el inverso multiplicativo. En este caso, 7/12. Invierto la fracción y multiplico derecho. Si puedo, siempre trato de simplificar. El 12 se puede dividir por 6, el 6 se puede dividir por 6, entonces realizo la simplificación. 6 dividido 6 es 1, 12 dividido 6 es 2, y los demás números los mantengo iguales. Acá me queda el 5 y acá queda el 7. Y entonces ahora multiplico. 1 por 7 es 7, 5 por 2 es 10. Y como un número era negativo y el otro era positivo, mi resultado final va a ser negativo.